Va a hacer casi un año y medio de aquella tarde otoñal en que Luis María Ansón, en su nombre propio y en nombre de Luis Mateo Díez y Francisco Rico, me telefoneaba para decirme que me habían propuesto para ocupar uno de los sillones vacantes de la Real Academia Española. Me sentí, como es natural, inmensamente honrado y a la vez inmensamente sorprendido. Estrujado entre estas dos inmensidades, no fui capaz de escribir ni una sola línea más aquella tarde. He recibido estos últimos años algunos honores y premios que me han honrado y alegrado mucho, pero esto del sillón de la Academia me pareció el honor de los honores y tuve la impresión de que casi se me honraba demasiado. No es falsa modestia. Como muchos otros colegas y escritores de mi generación, he amado la literatura y la lengua españolas y he trabajado duro con ellas. A diferencia quizá de otros colegas, yo siempre he tenido la sensación, al escribir, de llevar a cabo una intensa y personal actividad marginal y aislada. La propuesta de Luis María Ansón, Luis Mateo Díez y Francisco Rico era el primer reconocimiento institucional que yo recibía. Nunca, sinceramente, había considerado la posibilidad de llegar a ser académico de número de esta Real Academia Española y, por lo tanto, al ser propuesto y al aceptar la propuesta, me sentí intensamente inverosímil. Y más inverosímil aún, si cabe, al saber que había de ocupar el sillón que ocupó el más verosímil de los académicos que en el mundo han sido don Pedro Laín Entralgo. Y con esta noción de inverosimilitud vivida como una experiencia personal, como un sentirme inverosímil aún esta tarde ante ustedes, entro ya en la segunda parte de mi exposición. Elogio del excelentísimo señor don Pedro Laín Entralgo desde la perspectiva de un inverosímil futuro académico a un adolescente a finales de los años 50. Don Pedro Laín como humanista, como historiador de la medicina y de España y como cristiano. Comenzaré, pues, subrayando esta vigorosa y sonriente inverosimilitud que para mí supone suceder a don Pedro Laín Entralgo. Porque el caso es que, no obstante los disímiles que somos, Pedro Laín fue mi primer introductor en la vida universitaria e intelectual con su libro de 1952, Palabras Menores. Comencé a leerlo fascinado por los temas de sus dos primeros artículos. El primero se titulaba Poesía, Ciencia y Realidad y el segundo se titulaba El espíritu de la poesía española contemporánea. ¿Qué había en aquellos dos primeros ensayos de Palabras Menores que tanto me fascinó en aquel entonces? Había una elocución, una voz personalmente comprometida con dos asuntos que para mí eran entonces inmensamente importantes: la poesía por inclinación y la ciencia por rechazo. El tercer término del título del primer artículo, la realidad, era la gran incógnita que parecía ser la solución. Don Pedro Laín tendría entonces 43 o 44 años. Era, pues, 20 años más joven entonces de lo que soy yo ahora. Era la primera vez en mi vida que una voz dotada de elocuencia y de autoridad me hablaba a la vez y con análogo entusiasmo de algo que yo amaba y creía entender a la perfección, la poesía, y de algo que yo detestaba y creía no ser capaz de llegar a entender en toda mi vida, la ciencia. Recientemente, en un discurso pronunciado en esta misma sala, don José Manuel Sánchez Ron ha hecho un admirable elogio del mestizaje entre las humanidades y las ciencias. Al oírle, el entusiasmo de su relato me recordó el entusiasmo que yo mismo sentía cuando ingresé con 18 años en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. He aquí, citadas literalmente, las palabras de don Pedro Laín que unificaron y tranquilizaron mi alma en aquel tiempo. Cita: el poeta y el hombre de ciencia no hacen sino expresar, cada uno con su propio lenguaje, su personal experiencia de la realidad. Aquí termina la cita. Ya tenemos aquí la gran palabra, incógnita y solución a la vez, el concepto de realidad, o mejor todavía, la realidad a secas. Toda una vida entre el Laín de los artículos recopilados en Palabras Menores y el Laín de 1996, que ya en la recta final
se vuelve a plantear de nuevo el problema de ser cristiano. Y durante todos esos años, a través de las 1001 peripecias personales y colectivas de la vida española, una misma voz personalmente comprometida, seria, amistosa, profesoral y académica, siempre inquisitiva y vivaz y audaz. La voz de Pedro Laín Entralgo. Deseo recordar en este punto unas palabras de don Julián Marías publicadas en ABC el 14 de junio de 2001 con motivo del fallecimiento de Pedro Laín Entralgo. He tenido durante muchos años la evidencia, dice Julián Marías, de que la situación en España era en cierta medida tolerable gracias a la actitud poco frecuente de hombres como Laín. Si hubiese habido 20 semejantes, la transformación de España hacia lo aceptable habría sido mucho más rápida y completa. Si se hace el experimento mental de eliminar la acción de Laín, se puede medir lo que ha significado su presencia y su acción. Cito estas nobles palabras de Julián Marías ahora, porque releyéndolas viene a mi memoria otro importante asunto que me parecía a mí urgente y esencial en mis primeros años de universidad: la convocatoria de toda una generación en su voz. Pedro Laín representó para mí, en aquellos primeros años de mi apocada vida universitaria, la voz convocadora por antonomasia. Dice Julián Marías en el artículo citado de ABC que, cita, sería un error imperdonable olvidar quién ha sido verdadera y profundamente Pedro Laín Entralgo, uno de los mayores intelectuales españoles del siglo XX. Termina la cita. Tengo ante mí 93 años de vida personal e intelectual. Voy a permitirme a continuación hablar de este hombre desde mi perspectiva individual y propia, pero antes quisiera mencionar al menos los grandes hitos objetivos de su producción intelectual. Tenemos por una parte los escritos que relacionan medicina e historia de 1941. Tenemos después los libros de cultura española de 1943-1946, que incluyen el libro sobre Méndez Pelayo y el libro sobre Cajal, además del célebre La generación del 98. Entre 1946 y 1954 tenemos una historiografía de las grandes figuras de la medicina: Bichat, 1946, Claude Bernard, 1947, Harvey, 1948 y Laennec, 1954. En 1950 tenemos el importante libro, más apreciado quizá fuera de España que en España, titulado La historia clínica. No puedo detenerme en este importante libro ahora. Baste recordar que la historia clínica se llama también patografía y que es, cita, el relato técnico de la experiencia diagnóstica y terapéutica del médico ante un caso individual de su práctica. Si se quiere, el fragmento de la biografía del enfermo correspondiente a su enfermedad, tal como el médico la ve. Termina la cita. He aquí un libro donde se incluye en la figura del médico tanto el lado científico y técnico como el lado humanístico. La historia clínica, como biografía del enfermo, es la consideración del enfermo como ser humano individual en el profundo sentido humanístico y médico de que no hay enfermedades sino enfermos. Es natural que desde este libro, La historia clínica, pasara don Pedro Laín en 1956 a ese gran libro que fue La espera y la esperanza. Y de ahí, en 1958, a otra obra clásica, en mi opinión, titulada La curación por la palabra en la antigüedad clásica. En 1961 tenemos la monumental Teoría y realidad del otro. En 1964 la relación médico-enfermo. En 1970 la medicina hipocrática. ¿A qué llamamos España? 1971. Sobre la amistad, 1972. El diagnóstico médico, 1982. La antropología médica, 1984. Tras esta breve reseña, unida a la serie impresionante de artículos, ensayos y cursos, me siento aún decidido a elogiar a don Pedro Laín a partir de mí mismo, a partir de la perspectiva de aquel universitario joven que llega de provincias a Madrid y que se pregunta, como el propio Laín lo hacía en la revista Alcalá del 25 de abril de 1952, ¿es posible en España una universidad verdaderamente satisfactoria?
Qué próxima, de pronto, la voz de Pedro Laín, tan joven todavía en aquellos años 50, en esta tarde de junio del año 2004. ¿Era posible en España una universidad verdaderamente satisfactoria en aquel entonces? Creo que vale la pena detenernos aquí en 1951-1952, en el capítulo 7 del célebre Descargo de conciencia de Pedro Laín, para respirar de nuevo el aire político social que se respiraba en aquel momento y que en el texto de Laín se percibe intensamente y vigorosamente. Se describe cómo a mediados del mes de julio de 1951 llama a Laín Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación Nacional, para proponerle como subsecretario de Educación, y al no aceptar Laín este puesto, proponerle poco después como rector de la Universidad Complutense. Voy a citar un texto largo ahora tomado de Descargo de conciencia. 4 son las deficiencias principales de nuestra universidad. Había dicho yo, dice Laín, una y otra vez: la económica, porque es pobre; la estructural, porque es preciso cambiar la ley que la regula; la científica, porque muchos de sus profesores no somos, en cuanto tales profesores, todo lo que científicamente deberíamos ser; la moral, porque en el talante común del estamento universitario domina el desánimo y la atonía. Creo que esta larga cita habrá excitado el apetito de mis oyentes, tanto como el mío propio, con el deseo de recordar un poco más, a través de la voz y la figura admirables de Pedro Laín Entralgo, la España de entonces. He dicho hace poco que, además de un humanista y de un historiador de la medicina en España, Pedro Laín Entralgo fue toda su vida un hombre cristiano, un hombre religioso. Una de las inmensas aportaciones que como intelectual y maestro de intelectuales Pedro Laín aportó a España, y más concretamente todavía a mí mismo en persona, fue su sincera y audaz decisión de oponerse como verdadero cristiano a un catolicismo retrógrado de cerrado y sacristía. Como ustedes pueden ver, señoras y señores, estoy aprovechando esta laudatio de don Pedro Laín Entralgo para evocar el ambiente universitario español cuando yo ingresé en la Universidad de Madrid. Una parte importante del sentimiento de inadecuación, o si se prefiere, de sincera humildad que he sentido al saber que había de ocupar en esta Real Academia Española el sillón que ocupó Pedro Laín, está estrechamente ligado al hecho de que yo sé hasta qué punto Laín, junto con todos sus amigos intelectuales, universitarios y personales de entonces, ha hecho posible la España respirable, a pesar de todos los pesares en que vivimos ahora. Por eso no quisiera dejar de referirme de nuevo a una célebre polémica de aquellos años que Laín incluye en este capítulo 7 de Descargo de conciencia, titulado Rector Manon Tropo. Cita: con muy sincero y profundo sentimiento de fracaso total, no por previsto menos penoso, salí en 1956 del rectorado, y bien sabe Dios que no solo por los lamentables sucesos que apresuraron el remate de mi gestión. Termina la cita. Estamos en 1956. Pedro Laín tiene 48 años y yo tengo 17 para cumplir 18. Creo que la mera mención de este paralelismo cronológico imprime en este elogio académico de don Pedro Laín, a este elogio académico de don Pedro Laín Entralgo, una vigencia cultural actual absoluta. Por eso, otra vez, una larga cita llena de todo el vigor colorista de una época y de un esfuerzo intelectual que ha marcado a toda mi generación y que ha determinado la existencia de esta nueva España democrática en que todos nosotros, a pesar de todos los pesares, podemos respirar y vivir ahora mismo. Entre los motivos determinantes del estado de ánimo que Laín caracteriza como sentimiento de fracaso total al dejar el rectorado de Madrid, tenemos, cita: ante todo, nuestra impotencia frente a la creciente conjura que casi todo el franquismo, el catolicismo oficial, la derecha de siempre, el Opus Dei e incluso ciertas fracciones de la Falange opuso al módico intento liberalizador que Joaquín Ruiz Jiménez encabezaba. Tema permanente de la hostilidad derechista
eclesiástica o secular, jesuítica, dominicana u opusdeística, fue la presunta desviación ideológica de la juventud, atribuida en primer término a la difusión y al elogio de las obras de Unamuno y Ortega. Toda pretensión de totalitarismo, sea este marxista, racista o católico, considera al desviacionismo como un grave delito político. Unamuno y Ortega, envenenadores de las mentes juveniles y autores incompatibles con los ideales de la cruzada. Entre risa, irritación y vergüenza, dice Laín, produce hoy, cuando escribía estas palabras, produce hoy la lectura de estas palabras, pero así era muy buena parte de la católica España hace tan solo 20 o 25 años. Hay que recordar que esto es un libro antiguo. Comparen ustedes, señoras y señores, aquella situación con la presente situación. Con todas las salvedades que se quieran, tenemos que seguir vigilantes. Y uno de los primeros y más esenciales elogios de Pedro Laín Entralgo que debo hacer esta tarde es que hizo de mí un ciudadano audaz y vigilante, si se quiere incluso un cristiano rebelde, como fue Jesús de Nazaret y lo son aún hoy en día los admirables teólogos de la liberación. Yo regresé a España por esas fechas a finales de 1977. ¿Cómo era la juventud española en 1978? En 1978 tenía yo 40 años de edad, no era obviamente ya un joven universitario, no formaba parte de la universidad tampoco. ¿Cómo era la juventud universitaria en 1958? ¿Cómo es la juventud universitaria española en junio de 2004? Señoras y señores, Pedro Laín Entralgo está esta tarde de junio presente entre nosotros, más incisivo y más vivo que nunca. Verosimilitud y verdad. Empezaré por la definición de verosimilitud que encontramos en nuestro diccionario de autoridades. Verosimilitud es, cita, la apariencia de verdad en las cosas aunque en la realidad no la tengan, bastante para formar un juicio prudente. Ya desde un principio, esta definición nominal de verosimilitud aparece en el diccionario de autoridades prejuzgada por una opinión de Fray Hortensio Félix Paravicino, para quien, cita, no tiene la verdad, a mi juicio, mayor enemigo que la verosimilitud. El adjetivo verosímil designaría, según esta acepción del diccionario de autoridades, lo que tiene apariencia de verdadero, aunque en realidad no lo sea. En la interpretación de Paravicino, que es sin duda heredera del platonismo y del mito de la caverna, lo verosímil aparece como enemigo de lo verdadero. Y esta es una forma extrema de negación de validez de verdad a lo verosímil y luego también a la ficción. Exceptuada esta interpretación, lo verosímil ha tenido siempre un carácter indiciario, aunque nunca definitivo, a la hora de explicar una cosa. Este concepto de verosimilitud aparece en la tradición por contraste con un concepto muy preciso de verdad, el de verdad como adecuación entre el entendimiento y las cosas. Recoge el diccionario de autoridades diferentes matices de esta noción nominal de verdad. Todas estas acepciones nos sitúan en el ámbito del lenguaje común que todos entendemos y también en el lenguaje científico de los científicos cuando tienen que utilizar el lenguaje ordinario para comunicarnos a todos sus hallazgos. Lo que interesa destacar en esta inicial contraposición nominal entre verosimilitud y verdad es que en la noción de verdad se da adecuación entre el entendimiento y la cosa, cuanto más estricta mejor, mientras que en la noción de verosimilitud se da un tipo de adecuación ligera o flotante, un parecido con la verdad que no llega a ser adecuación plenaria. Puestas así las cosas, tendríamos que reservar estrictamente la noción de verosimilitud para las narraciones y reservar la noción de verdad para todas las maneras de hablar estrictas y rigurosas. Y esto contrasta con nuestra convicción de que en las novelas se nos narra cómo el mundo realmente es, verdaderamente es. Tenemos
una primera pareja de conceptos opuestos entre sí en la definición tradicional, verosimilitud y verdad. Una segunda, a la verosimilitud correspondería el pensamiento narrativo y a la verdad el pensamiento discursivo o racional. Y tenemos ahora una tercera pareja de conceptos, realidad e irrealidad, correspondiendo la realidad a la verdad y al pensamiento discursivo, mientras que la irrealidad correspondería a la mera verosimilitud y al pensamiento narrativo. Pero tenemos aún una cuarta pareja de conceptos, posibilidad frente a existencia real o sencillamente existencia. A la verosimilitud correspondería la posibilidad, a la verdad la existencia real. Tenemos una quinta oposición que establecer aún en términos de momentos de la verificación. La verosimilitud nos proporcionaría una verificación probabilística y privada, mientras que la verdad exigiría una verificación pública, es decir, intersubjetiva. La verosimilitud nos llevaría al territorio de las convicciones privadas, que pueden parecernos ciertas o inciertas según los casos, pero que no acaban de ser confirmadas por todos intersubjetivamente, que no acaban de ser públicas. A fin de poner en juego todas estas oposiciones, voy a servirme de un poema de Rilke, de Rainer Maria Rilke, uno de sus sonetos a Orfeo. Es uno de los sonetos a Orfeo de Rilke. He aquí el animal que no existe. Ellos no lo conocían, pero teniendo en cuenta todo, su caminar, su porte, su cuello, y hasta la luz de su mirada silenciosa, lo amaron. Examinemos la primera hechizante frase de este poema. He aquí el animal que no existe. El gesto del poeta resueltamente hace aparecer ante nosotros lo que no existe. El interés de este poema de Rilke es que no solamente declara que la conciencia puede hacer aparecer ante sí misma y ante los demás y ante los lectores que leen este poema algo que no existe, sino que además nos da detalles de este peculiar modo de aparición. Nos explica en qué consiste la génesis de lo que no existe en nosotros. Nos interesa en este punto recordar lo que nos dice Gadamer acerca de la percepción de lo verdadero en la obra de arte. Cita: lo que realmente se experimenta en una obra de arte, aquello hacia lo que uno se polariza en ella es, por comparación con la artificiosidad o la habilidad artística con que está hecha, más bien en qué medida es verdadera, esto es, hasta qué punto uno conoce y reconoce en ella algo y en este algo a sí mismo. Termina la cita de Gadamer. Lo que reconocemos en el poema de Rilke es la invocación de la presencia de lo que no existe, la presencia de lo irreal y de la irrealidad en la conciencia. Esto fue lo que a mí me sorprendió y fascinó hace ya muchos años cuando leí por primera vez este poema. Y también, para seguir con el texto de Gadamer, me sorprendió que al reconocerlo, me reconocía a mí mismo en mi irrealidad, en mi labilidad de aquel entonces. En el texto de Verdad y Método de Gadamer que estamos comentando, se reconoce algo que ya se conocía, no solo se reconoce algo que ya se conocía previamente, sino que, cita, la alegría del reconocimiento consiste precisamente en que se reconoce algo más que lo ya conocido. En el caso particular que nos ocupa, la palabra central del poema es que no solo veíamos a este animal, su altivez, su cuello, su mirada silenciosa, sino que también lo amábamos. Por eso, en la segunda estrofa dice Rilke: oh, sí, realmente no existía. Pero se hizo un animal puro porque le amaron y le hicieron siempre espacio. Y en el espacio, claro y exento, claro y ahuecado, levantó ligeramente la cabeza y apenas necesitó ser. Había que amar al animal que no existía según este poema, y al amarlo le hicieron espacio. No se puede ser más exacto que Rilke. Amar es hacer espacio a lo amado. De tal suerte que lo amado necesita apenas ser para estar presente en el no existir de ese espacio del amor claro y exento, ahuecado.
In den Raume klar un Augespart. ¿Qué algo más había en ese texto que tanto me conmovió en mi juventud? Había el amor espaciador, el amor que hacía sitio al animal inexistente. Ahí erguía su mágica cabeza. No lo alimentaron con grano, siempre solo con la posibilidad. Y fue. Y eso dio tal fortaleza al animal que brotó un cuerno en su frente. Un cuerno. Y blanco pasó junto a una doncella y fue en el espejo de plata y en ella. Este animal imaginario, inexistente, nutrido no de grano, sino solo de posibilidad, Möglichkeit es la palabra alemana, posibilidad, nos introduce posibilidad real, nos introduce en el entramado de lo imaginario, que a su vez produce la presencia de lo inexistente. Tal fuerza tenía, nos dice Rilke, de tal modo la posibilidad empujó en la bestia, que brotó un cuerno en su frente. Conocemos esa figura mitológica, es un unicornio, aunque Rilke no lo nombra expresamente, solo nos dice que se acercó galopando hasta una doncella y existió en ella, ante los ojos de la doncella y en su espejo de plata. Toda la significación del poema se apoya en la idea de la no existencia de este animal imaginario. No existe, no existía, pero lo amaron, y porque lo amaron llegó a ser. El amor es una obra del corazón que confiere realidad a lo que en realidad no la tiene. Creo que la fuerza y el encanto de este poema, la cualidad específica de su seducción, procede de que por un instante los autores de ficción como yo, en quienes efectivamente se realiza este fuerte impulso que hace brotar un cuerno en la frente de un animal imaginario y le hace ser un caballo con un cuerno blanco en la frente, sentimos que se está describiendo lo que nosotros hacemos a diario. Alimentar nuestras figuras humanas de posibilidad pura con tanta energía que llegan a existir. Pero el unicornio rilkeano, lo mismo que las figuras inventadas de las novelas, no existen, dirán ustedes. Y si no existen, si no tienen realidad, entonces carecen también de verdad propiamente dicha. Poseen, eso sí, objetividad en la mente que los piensa, y esa objetividad les proporciona una apariencia de realidad, una presencialidad mental. Esta es la teoría clásica del ente de razón. En la tradición escolástica, los objetos irreales, aun siendo formalmente irreales, podían considerarse como objetos con fundamento in re. Creo que el poema de Rilke que estamos examinando plantea una situación productiva en la cual el productor, el poeta, es a la vez consciente de que está produciendo la figura imaginada del caballo con un cuerno blanco en la frente y de que es una ficción. Y al añadir el componente amoroso está jugando con nosotros a hacer como que ese objeto es real, existente. Nos dice que no existe para decirnos que llega a existir por virtud de la amorosa fascinación con que los hombres lo miramos. Concebimos al unicornio como si fuese real sin serlo. Según esta interpretación, la verosimilitud sería nuestra barrera. El objeto creado para el narrador no alcanzaría jamás la verdad que en la interpretación clásica corresponde a los objetos reales. ¿Es esto todo lo que cabe decir acerca de verosimilitud y verdad? ¿Por qué me quedo yo ahora con la incómoda sensación de que quiero decir muchísimo y que me atollo, por usar la frase de César Vallejo? Quiero decir muchísimo y me atollo, decía Vallejo. Tengo la sensación, señoras y señores, de que les he prometido a ustedes esta tarde más de lo que soy capaz de cumplir. Todo el problema procede, en mi opinión, de que cuando se habla de entes de ficción y de toda una novela que se está siempre diciendo y pensando que esa novela no puede ser completamente verdadera, por muchas verdades parciales que nos diga, porque aun siendo parecida a la realidad, solo llega a ser una cuasi esencia, una cuasi realidad. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que para las narraciones vale el célebre dicho castellano de que si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Y esto sitúa al narrador claramente en el territorio del capricho.
ese fascinante pero dudosamente verdadero territorio, con escasas credenciales de verdad, que hizo que Picasso, por ejemplo, Pablo Picasso, dijera del retrato de uno de sus modelos, que si aún no se parecían, pronto, viendo el cuadro, llegarían a parecerse. Suprema soberbia del artista creador, con la cual no puede uno menos de simpatizar, pero que nos lleva a la vez a fruncir ligeramente el ceño, o no se parece o no se parece. No hay ninguna otra posibilidad, nos dice el sentido común. El ya se parecerá no es más que una frescura seductora digna del gran pintor. Lo malo es que si recorremos ahora un museo Picasso hipotéticamente completo, es decir, que recoja toda la obra pictórica y escultórica del autor, la emoción de conjunto que sentimos no es la que se siente ante lo meramente verosímil o lo meramente posible, sino ante lo logrado, lo existente y lo real, es decir, lo verdadero. Salimos del Museo de Picasso diciendo cuánta verdad tienen sus construcciones imaginarias. Algo así nos ocurre cuando leemos una gran novela realista. A riesgo de conducir a mis oyentes por una vía circular en vez de en línea recta, voy a regresar dentro de un momento a esta esquemática autobiografía en que ha consistido desde un principio mi intervención de esta tarde. Voy a situar los problemas relativos a los conceptos de verosimilitud o de verdad en mi vida personal y voy a tratar de elucidarlos en términos de mi propia experiencia de la vida, de la literatura y de la filosofía. Debo confesar aquí que soy un novelista improvisado, que me convertí en narrador y en novelista a partir de 1977 con la publicación de los relatos sobre la falta de sustancia, porque no pareció posible regresar a España después de 12 años sin alguna clase de libro que tuviese una cierta posibilidad de aceptación comercial. Uno podía tratar de presentarse en España como novelista, aparte de como oficinista, pero era imposible presentarse sencillamente como poeta, con solo un libro de poemas publicados. La poesía fue, sin embargo, mi primera relación con la verdad. Tenía yo en mi juventud la convicción heideggeriana de que lo que permanecen, los poetas lo fundan. Creo que vale la pena subrayar la vaguedad autobiográfica que entonces tenía mi idea de la verdad poética. Estaba tomada en parte, como acabo de indicar, de Heidegger. La poesía sería una vocación cognoscitiva, un conocer que nos sitúa en el corazón del ser, en el eterno corazón del ser, en la profundidad de lo santo. Es natural que un joven entusiasta y religioso, como yo era entonces, encontrara en este lenguaje heideggeriano ecos de textos y de emociones aprendidas en la lectura de textos litúrgicos y oraciones de una educación cristiana. La belleza de una obra de arte, de una obra literaria, en mi caso aún sin escribir, no residiría meramente en su belleza, sino en algo más originario, en la fulguración del ser. Estos eran pensamientos vagos y grandiosos que hacían que yo concibiera la verdad poética entonces como una manifestación exaltante del ser ante quienes viven en el corazón de lo abierto, que al decir el ser dicen también la verdad. No voy a entrar a discutir esto ahora, únicamente dejar dicho que no obstante el paso de los años, aún la obra de Heidegger me sigue emocionando y aún concibo la verdad poética en términos muy parecidos a estos. Muchos años después llegó el momento narrativo, la ficción pura. Yo comencé a escribir, más que narraciones realistas, relatos de psicología ficción. Todas mis narraciones son investigaciones minuciosas de la psicología de entes ficticios y de situaciones ficticias. A esto que me gusta llamar psicología ficción he dedicado muchas horas de mi vida y aún lo hago. Aquí tengo que servirme de una noción de ficción estrictamente husserliana. Para Husserl, el elemento que constituía la vida de la fenomenología y de todas las ciencias eidéticas era la ficción. Se trata de analizar las pasiones humanas, las circunstancias en las que nos movemos los seres humanos en el modo fenomenológico de la pura posibilidad. Adviértase que esto es estrictamente aristotélico también. A mí me parece que los análisis psicológicos esenciales de estas novelas de psicología ficción sirven para poner de manifiesto modos de ser esenciales que pueden ser descritos en toda su complejidad. Creo que la actitud del fenomenólogo
trasladada a la del narrador de psicología-ficción, sirve para profundizar en todos los matices de una situación eidética, y que esta es una de las más importantes aportaciones de la narración a la teoría de la verdad. Así que poesía y verdad por una parte, narración y verdad por otra, y por último, verdad y narraciones históricas. Deseo detenerme aquí en esta última parte de mi discurso porque precisamente he tenido la inmensa fortuna de contar con la colaboración de la excelentísima señora doña Carmen Iglesias, que responde a este discurso mío y que precisamente con ocasión de su largo, con ocasión de su ingreso en esta Real Academia Española, pronunció el 30 de septiembre de 2002 un largo y enjundioso discurso titulado «De historia y literatura como elementos de ficción». Deseo en esta última parte de mi exposición hacerme cargo, siquiera sumariamente, de la relación que existe entre la voluntad de verdad y las narraciones de ficción que se apoyan en la historia real. Se trata de afinar bastante en este punto, porque mientras que en las narraciones de pura ficción, haciendo psicología-ficción, puedo yo guiarme por un criterio de verdad consistente en la coherencia interna, al fin y al cabo solo se trata de producir un despliegue consistente y coherente de una esencia ficticia. Al introducir elementos históricos en mis novelas, en mi ficción, tenía que tener en cuenta también la verdad histórica tal y como científicamente la exponen los historiadores. Con todas las reservas metodológicas que se quiera, la historia propiamente dicha es un saber científico que pretende obtener certeza y confirmar sus certezas intersubjetivamente, y que por lo tanto trata de establecer dentro de lo posible, con todo rigor, sus objetos propios, los hechos históricos. Tenemos desde luego el famoso aforismo de Nietzsche acerca de la construcción del discurso histórico: no hay hechos en sí. Es necesario comenzar siempre por introducir un sentido para que pueda haber un hecho. Sería demasiado fácil declarar aquí que la ficción precede a los hechos, confiriéndoles el sentido que después los va a convertir precisamente en hechos históricos. Esto se está diciendo ahora. Que la historia tenga un componente narrativo fuerte y que haya sido en la antigüedad y hasta muy recientemente una disciplina en parte retórica, no quita para que quienes a principios de este siglo XXI leemos historia y escribimos novelas, no sepamos que la historia que hacen los historiadores actuales tiene estrictas pretensiones de verdad, enuncia hipótesis que pueden ser falsables y aspira a fijar sus hechos con exactitud y rigor. Frente a esto tenemos las narraciones novelescas, la ficción, las ficciones. Sin duda, como llevo diciendo toda esta tarde, hay también una exactitud y un rigor propio específico de la ficción. Hay para el novelista como para el poeta una exigencia de claridad y de verdad, pero se rige por criterios distintos de los criterios que para entendernos llamaré científicos por los que se rige la historia. Cervantes tuvo el acierto de fijar en las dos primeras líneas de El Quijote el campo de lo imaginario, el campo de lo ficticio, y lo hizo precisamente contraponiéndolo con toda claridad a lo histórico-geográfico. Al decir Cervantes que se propone contarnos una historia que sucede en un lugar de la Mancha, y al añadir, de cuyo nombre no quiero acordarme, sitúa su narración, que contiene muchos elementos geográficos, históricos, verificables, deliberadamente en el terreno de la ficción. Cervantes sabe que es un ficcionador, un fabulador, y que por muy históricos que sean sus personajes y lugares, todos quedan afectados por la ficción de pertenecer a un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse. He aquí una frase que un historiador no puede pronunciar sin dejar de serlo. No quiero acordarme del nombre del lugar donde sucede lo que voy a contarles. A diferencia del novelista, que puede hacer de la anolición, del no querer acordarse, un rasgo estilístico absoluto, el historiador tiene que querer acordarse para que su historia sea válida. Siendo esto así, advertimos de inmediato que entre historia y novela hay por definición un hiato desmesurado. A consecuencia de este hiato, que existe por principio, por definición, entre lo novelesco y lo histórico, la mal llamada novela histórica ha dado la impresión a autores muy serios de que se trata de un género espúreo, un engendro
condenado a ser subgénero, porque siempre se verá obligado a oscilar insulsamente entre dos exigencias incompatibles: la exigencia científica del historien, que es hacer preguntas a la realidad pasada para fijarla con la mayor precisión posible, y el irse como Don Quijote por unos campos de la Mancha de cuyo nombre podemos prescindir sin menoscabo de la ficción. Mis oyentes recordarán cómo José Ortega y Gasset confesaba que leyendo novelas históricas se sentía con frecuencia inundado de un extraño malestar. Tan pronto como en el curso de su lectura iba interesándose por los referentes reales, históricos, comprobados de los personajes y los lugares, iba descubriendo que tenía que verlos desleídos, desmejorados, embellecidos, alterados por las más o menos arbitrarias invenciones del novelista. Leyendo novelas históricas se sentía Ortega, con cierta razón, mareado por dos exigencias contrapuestas: conocer la verdad acerca de un hecho y fantasearlo o imaginarlo. Otro intelectual, no tan poderoso ciertamente como Ortega y Gasset, pero en fin, otro intelectual, Harold Bloom, dice lo siguiente, cita: la novela histórica parece haber quedado permanentemente devaluada. Gore Vidal me dijo una vez con gran amargura que su franca orientación sexual le había negado la categoría canónica. Pero lo que ocurre, en mi opinión, es que las mejores obras de Vidal son novelas históricas, Lincoln, Byrne, etc. Y ese subgénero ya no conseguirá la canonización, lo cual explicaría el triste destino de la novela pródigamente imaginativa de Norman Mailer, Noches de la Antigüedad, una maravillosa anatomía del embaucamiento y el engaño que no sobrevivió a su ubicación en el antiguo Egipto del Libro de los Muertos. La historia y la narrativa, concluye Bloom, se han separado y nuestras sensibilidades no parecen capaces de conciliarlas. A mí me parece que Bloom, una vez más en este caso, se precipita por razones metodológicas en exceso al rechazar la posibilidad de la narración histórico-ficticia tal y como yo he esbozado aquí, que puede darse dentro del esquema fenomenológico de la ficción como variación eidética de las esencias. Me permito decir aquí que mi propia novela titulada La cuadratura del círculo, por la que esta Real Academia me concedió el premio Falstenrath el 17 de mayo del 2001, fue concebida como una autorreflexión retrospectiva tendente a alcanzar una autocomprensión del cristianismo occidental, pero no tanto como un hecho histórico pasado, que también, sino sobre todo en relación al punto futuro que los cristianos de hoy mismo queremos llegar, en relación, pues, al fin o al telos del ser cristiano que aún está por alcanzar a partir de lo que nosotros somos ahora mismo en cuanto a seres históricos. Mi detenida exposición de mi relación juvenil con la vida y obra de Pedro Laín Entralgo y las largas citas de descargo de conciencia son un tratamiento histórico autobiográfico esencial que confirmaría el punto de vista husserliano. Es hora de acabar. Quizás solo he logrado, a lo largo de mi exposición, complicar los problemas en lugar de resolverlos. Una vez más tengo que remitirme aquí a una validación autobiográfica. Es en el interior de mí mismo, como poeta, como narrador de ficción y como aficionado a la historia de la filosofía fenomenológica, donde últimamente todo va a resolverse. Hay un primario impulso hacia la verdad, hacia la voluntad de verdad que traspasa la verosimilitud en un auténtico efecto verdad, como un verdadeo de la verdad, como un verdadear de la verdad, que diría Xavier Zubiri, para alcanzar o tratar de alcanzar una triple verdad poética, narrativa e histórico-narrativa de mi propia existencia y, en general, de la existencia humana. He dicho. Es una gran alegría para mí ser hoy la delegada de esta corporación para recibir en ella a don Álvaro Pombo García de los Ríos, y deseo por ello agradecer vivamente a mis compañeros el alto honor que me han otorgado. Un honor inmerecido, solo justificado por vuestra generosa disposición y la de nuestro recipiendario, que ha encontrado en territorios intelectuales diferentes a los de la creación literaria y poética afinidades selectivas
y problemas de interés y apasionamiento común. Pues en efecto, lo primero que deslumbra cuando nos acercamos a la figura y a la obra de Álvaro Pombo es el amplio espectro de sus intereses y de sus saberes, además de su genialidad creativa. Aunque su sentido del humor le ha llevado a considerarse un académico muy inverosímil, la verdad es que su ingreso hoy en esta casa no solo es verosímil, sino, como ustedes están viendo, muy verdadero. Tan verdadero como lo es su propia vida. Una de esas vidas que se podrían definir, y perdonen la redundancia, como de verdad, es decir, de las que no transcurren inmersas en el azar o por el posible determinismo del nacimiento, sino que se trata de una vida elegida, armada con inteligencia, esfuerzo y tiempo, y con libertad. Una libertad que él mismo definió en un sentido hegeliano como una acomodación compleja con la necesidad interior de cada cual. Con ella ha levantado sus personajes de ficción. Mis personajes, declaraba hace poco, son muy conscientes, libres en el sentido de que se eligen a sí mismos y se atienen a eso hasta el final. Una auténtica coherencia, fidelidad a una necesidad conocida. Hasta aquí la cita. Elección de sí mismo, fidelidad a esa elección existencial, no admitir la falta de sustancia ni quedarse en la superficie de las cosas, generosidad en la comprensión del mundo y de los otros, son todos ellos caracteres que encontramos en varios de sus protagonistas de ficción, pero asimismo en la persona y biografía del nuevo académico, nada inverosímil, sino muy verdadera. En el perfil que su editor y amigo Jorge Herralde trazó de él, bajo el título significativo de Un genio anda suelto, además de señalar, cito, que Álvaro es un genio, extraordinario poeta, narrador y filósofo en un mismo texto, lo que a priori es una cohabitación poco apacible, aunque siempre resuelva su particular cuadratura del círculo con infatigable crepitación intelectual y cuadratura del círculo con infatigable, crepitación intelectual y un lenguaje prodigioso, Herralde señalaba también en varias ocasiones la radical independencia de nuestro nuevo colega. Alguien, cito, que juega en otra liga, no forcejea ni compite con nadie, o mejor, compite consigo mismo. Alguien que, además de tener una personalísima prosa, permanece, a pesar de que sus novelas hayan sido traducidas a varias lenguas, cito otra vez Herralde, fuera de toda corriente internacional y bien alejado de las más previsibles connotaciones hispánicas. Y además está el riguroso y feroz aislamiento de un autor que no solo no pertenece a ningún clan en España, sino que está fuera de cualquier red de amiguismo internacional. Hasta aquí la cita. Es decir, añadiría yo ahora, alguien inclasificable, alguien que se gana su propia libertad día a día, alguien, sospecho, que como escribía Montesquieu hace más de 2 siglos, no necesita compararse ni medirse con nadie más que consigo mismo. Somos desgraciados, venía a decir el señor de la Bret, porque comparamos y juzgamos condiciones y no personas. A Álvaro Pombo sus amigos le llaman, entre otros epítetos cariñosos y humorísticos, la persona. Un excéntrico, nos aclara de nuevo su editor, como la mejor tradición de la literatura británica. Alguien, por tanto, que con toda razón se niega a ser etiquetado, clasificado en una sola dimensión, a aceptar la designación que quieren forzar los otros sobre uno mismo. Alguien que, a pesar del dictum goetheano de que un hombre es la lista de sus cosas hechas, sabe en profundidad que las personas no se agotan ni siquiera en sus conductas,
que la realidad, como propugnaba una filosofía existencialista que Pombo descubrió muy pronto, es mucho más compleja y escapa a toda definición por clasificaciones externas, que los encasillamientos simplificadores intentan siempre tratar a las personas como cosas y no como seres complejos dotados de conciencia y capacidad de acción. Álvaro Pombo ha reivindicado siempre esa complejidad y esa dualidad de lo interior y lo externo que puede armonizarse relativamente en la intensa vida interior. En un precioso artículo reciente sobre los libros y la lectura, recordaba el propio autor uno de sus poemas de variaciones. Dice así: no, nunca fuimos viajeros mortales o inmortales, leímos libros, y yo supongo que entonces leí lo que recuerdo ahora, y yo supongo que estuve donde estuve y que hice un viaje, aunque no hablé con nadie y viajé solo. Frente a todo ese viajar desustancializado, que es característico de nuestra sociedad del bienestar material y consumista, el acto de lectura nos devuelve, prosigue Pombo, a lo esencial del viajar y del experimentar, que es interior. Ese interior, que digámoslo de paso, nuestro autor considera generosamente que es genuino en las mujeres. Todos los personajes femeninos de las novelas pombianas son personajes sustanciales. Como diría él mismo en una asimismo sustanciosa entrevista con su también amigo y gran lector Víctor Márquez Reviriego, sustanciales frente al hombre que es accidental. Dios dio a las mujeres la gracia de ser interiores, dice, y en su novela, Donde las mujeres, o en la última, De una ventana al norte, entre otras, queda ello de manifiesto, de tal manera que lo sustancial o interior es lo que proyecta y origina la acción exterior. Hora es, pues, de exponer someramente algo de esa parte externa de la compleja persona que es nuestro nuevo académico, de esa lista de cosas hechas con la que, gracias a esa exteriorización objetivada que es la escritura, podemos disfrutar todos de lo sustancial interior. Pues a pesar de que Pombo declaró también que en la elección obligada vital entre ser Homero o Aquiles, él eligió ser Homero, si bien hubiera deseado ser Aquiles, decía, sabe bien que los Aquiles de este mundo no existirían sin los contadores homéricos de sus hazañas, y que quizás, como los dioses y héroes rilkeanos para siempre idos, que Pombo añora en su veneración por el gran poeta, nunca hayan existido. Toda teoría es gris, tentaba ya Mefistófeles a Fausto, y verde el árbol de oro de la vida, pero quizás la afirmación goetheana es más poética e incitadora que real, lo cual nos lleva enseguida al núcleo central del discurso que hemos escuchado esta tarde sobre el juego entre lo verosímil, lo verdadero, la realidad y la ficción. Pero antes, permítanme recordarles algunos hitos de esa vida externa, comprobable, de nuestro nuevo académico. Nacido en Santander, ciudad tan presente en toda su obra, y afincado actualmente en Madrid, vivió en Inglaterra en años decisivos entre 1966 y 1977. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid y Bachelor of Arts en Filosofía por el Birkbeck College de Londres. Como poeta, publicó su primer libro en 1973, Protocolos, al que siguió Variaciones en 1977, galardonado con el premio El Bardo, convocado por Lumen, y posteriormente publicó Hacia una constitución poética del año en curso y Protocolos para la rehabilitación del firmamento. Él mismo nos acaba de contar con humor que al planear volver a Madrid en 1977 no podía hacerlo con solamente la poesía publicada hasta entonces, y abordó con ganas una obra narrativa que para nosotros ha ido creciendo constante y valientemente al atreverse con temas y contenidos muy diferentes y hacerlo con la maestría y riqueza lingüística que le han convertido en un escritor de culto,
exquisito y cuidadoso en los aspectos formales, novelista, según declaraba Víctor García de la Concha hace poco, novelista que ya está en el canon, un hombre que no está encasillado en ningún movimiento, un autor, finalizaba la crónica, de una gran dignidad que adquiere por la coherencia de su obra y la línea ética elegida. Como narrador se inicia con relatos sobre la falta de sustancia, sigue en el parecido, El héroe de las mansardas de Mansart, premio Herralde de novela en 1983, El hijo adoptivo, Los delitos insignificantes, La magnífica en todos los sentidos, El metro de platino iridiado, ganadora del Premio Nacional de Crítica en 1991, Aparición del eterno femenino contada por Su Majestad el Rey, Telepena de Cecilia Villalobo, Donde las mujeres, 1996, Premio Nacional de Narrativa y Premio Ciudad de Barcelona, La cuadratura del círculo, Premio Fastenrath en 1999 de esta Real Academia, una de sus obras cumbres, El cielo raso, en el 2002 Premio Fundación José Manuel Lara, finalmente, de anteayer mismo, Una ventana al norte. Buena parte de los más importantes premios literarios figuran, como pueden ver ustedes, en el reconocimiento de la obra de una de las más indiscutibles figuras de la literatura española contemporánea. Ha sido traducido al inglés, francés, alemán, sueco, italiano, holandés y portugués, con indudable éxito crítico. Otros escritos tan especiales como La vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis de 1996, o los artículos periodísticos, piezas siempre cuidadas por el autor, recogidas en parte en Alrededores, y otros cuentos y relatos breves, completan una trayectoria de excepcional calidad y del mayor rigor literario. No puedo pretender, desde mi condición de historiadora, intentar ni siquiera esbozar unas líneas de análisis de la narrativa de Pombo. Esta casa alberga para ello, con la mayor cualificación, a grandes figuras de excelencia crítica y literaria que lo podrían hacer de forma insuperable. Solamente, recordando algunas de estas críticas, repetiré la importancia de la singularidad literaria y poética que representa Pombo, poseedor de una escritura que combina registros muy variados, en los que cabe la reflexión filosófica y la parodia humorística, el vanguardismo y experimentalismo poético, una gran beta fantástica y la profundidad de un pensamiento ético y coherente, junto con el divertimento y la alegría de lo provocador e irreverente. Remito a las experiencias lectoras de cada uno de nosotros, a la fascinación por adentrarnos en paisajes y contextos medievales, aventureros y filosóficos, o a la inmersión reciente en la rebelión cristera mexicana y en los vaivenes de una condición humana siempre contradictoria y apasionante, en ocasiones paródica o patética, aunque también siempre tratada desde la piedad clásica más profunda que un autor de la entereza ética y estética de Pombo posee como una segunda naturaleza. El discurso que acabamos de escuchar es buena muestra de todo ello. Álvaro Pombo nos ha contado de forma entrañable su particular relación con don Pedro Laín Entralgo, a quien sucede en esta casa, y quien contribuyó a hacer de nuestro académico, ya desde su juventud, como nos ha explicado, un ciudadano audaz y vigilante, e incluso un cristiano rebelde. Pero además ha evocado en unas pinceladas, de forma magistral, un ambiente universitario difícil pero no yermo, gracias a un valioso grupo de profesores de distintas procedencias, pero con el objetivo compartido de intentar no perder, aún con contradicciones, la tradición liberal e ilustrada brutalmente cortada por la guerra civil y la dictadura. Fueron la cabeza de puente entre los exilados y las nuevas generaciones de finales de los 50 y 60, apresados entre dos fuegos extremistas, y fueron decisivos
para todos los que generacionalmente pasamos en esas décadas por la universidad. El país no fue un erial en absoluto gracias a ellos. Pombo resalta además una característica común que fue altamente fructífera: la defensa del mestizaje entre humanidades y ciencias, algo que él asimiló de forma rotunda. La literatura, manifestó con humor en una conferencia dentro de un ciclo significativamente titulado Con otra mirada, la literatura, decía Pombo, es una mujer gastosa, novelera, peliculera y exorbitante. Afortunadamente, en sus grandes momentos, en sus momentos verdaderamente creadores, decía, la literatura viaja siempre con el bono joven que adquirieron para ella las humanidades y las ciencias. El filósofo que es Álvaro Pombo, aunque él persistiera en negárselo a Víctor Márquez y en afirmar que se limitó a robarle a la filosofía, claro está, su color, su poderoso ritmo, el gusto formidable de la prosa, de la elocuencia de los grandes filósofos, lo que no sería poco, el filósofo que es, decía, se muestra en este estructurado discurso junto al poeta, al novelista y también como atributos del gran narrador que es, del psicólogo y del historiador curioso que bucea en todos los campos. Las distintas y matizadas parejas conceptuales que ha establecido entre verosimilitud y verdad, realidad y ficción, posibilidad y existencia, pensamiento narrativo y pensamiento discursivo o racional, verificación probabilística y privada frente a verificación pública o intersubjetiva, condensan una discusión profunda en la que todos estamos implicados. La brillantez de lo expuesto por el nuevo académico me exime de reiterar, de acuerdo totalmente con él, las diferencias y convergencias que en los territorios de la historia y de la novela o ficción me afectan como historiadora y estudiosa en ciencias sociales y sobre los que modestamente tomé parte en mi propio discurso de ingreso en esta academia hace un par de años. Solo querría resaltar algunos aspectos singulares y por lo demás exactos y muy bellos que brotan de la disertación que acabamos de escuchar. En primer lugar, el valiente y arriesgado desafío que Pombo exhibe en estas espléndidas páginas de su discurso, pues se refiere explícitamente a que se trata en definitiva de una esquemática autobiografía en la que verosimilitud y verdad cobran sentido, como nos ha dicho, en su propia vida personal. Ello enlaza con el comienzo de mi contestación. Pombo ha hecho una elección de sí mismo, en la que la apuesta por la verdad es pivote de todo lo demás. Esa verdad puede ser considerada en distintos niveles. Está la verdad científica, la que tiene sus límites en lo verificable, que puede enriquecerse o cambiar en función de nuevos datos de la incorporación de más variables, pero que en su territorio y en sus límites responde con exactitud. Y en este campo amplio se inscribe la propia historia como disciplina susceptible de cierta objetivación. Ya me ocupé también en mi propio discurso de la subjetividad del historiador que frívolamente algunos confunden con la arbitrariedad del aficionado. Está también la verdad de la ficción, que le hemos oído, la verdad de las mentiras, que decía Vargas Llosa, la verdad que el propio Pombo califica al referirse a su última novela como psicología-ficción, en el sentido de que desvela análisis del alma que permiten penetrar en los entresijos de nuestra condición humana. En el epílogo de esta formidable novela recentísima, Ventana al Norte, encontramos de nuevo la reflexión filosófica y poética del autor acerca de la mezcla entre hechos históricos contrastados y la invención de personajes imaginarios que actúan en esos escenarios reales. Volveremos sobre ello. De momento, quería insistir en esa multiplicidad de niveles de la verdad. En último término, para Pombo, como creyente cristiano que se declara, aunque no precisamente partidario del aparato eclesial, existiría una verdad trascendental que rebasa ahora la finalidad de esta breve disertación.
Lo que importa es que en cualquiera de estos casos y otros estratos que se podrían plantear, a Pombo le interesa el imperativo ético de la búsqueda de la verdad. Este es el desafío y el gran ejemplo. Y por ello recurre a su amado Rilke, a la fenomenología de Husserl, a Heidegger y a Sartre, al Gadamer más enriquecedor, para hacer frente a la actitud frívola y actualmente mayoritaria que sustituye definitivamente la verdad por la verosimilitud en todos los órdenes de la vida y principalmente para el tema que nos atañe en el lenguaje, en la utilización de la palabra. Quien desea tener razón, de fijo la tendrá con solo tener lengua, podría ser el lema sofista que susurra Fausto a Mefistófeles. Las palabras, en lugar de servir a la captación de la realidad, a la captura del acontecer, sirven ahora solo para encubrir, engañar y dominar a los semejantes. Creo que esa es la rebelión con la que se alza el Creador que hoy entra en esta casa. Frente a la práctica del discurso como práctica del poder y no como búsqueda de la verdad, Pombo sigue eligiendo a Sócrates frente a los sofistas. Se niega a sustituir la verdad por la verosimilitud. Se niega a retorizar la filosofía, en frase suya, a que las relaciones entre filosofía y retórica se diluyan con el triunfo del hombre de la opinión, apuesta por el hombre de la verdad y del saber. Si Foucault afirmaba la destrucción de la voluntad de verdad, ciertos aspectos de la filosofía existencialista, de la fenomenología, así como la poesía y sus verdades sustanciales, en el sentido que defendería también Brodsky, le sirven a Pombo, como hemos oído, para su apuesta interior por las grandes palabras. Esas grandes palabras de los tiempos en que el acontecer era un visible, como en el Requiem de Rilke, y que ya, cito, no son para nosotros, pero a las que hay que seguir aspirando si queremos seguir siendo humanidad. Así, a las bellísimas palabras que hemos escuchado sobre ese amor espaciador que construye Rilke para que exista el unicornio, de forma análoga se podría pensar a ese amor de oídas caballeresco que el propio Don Quijote construye alrededor de Dulcinea, haciéndola espacio real y verdadero en su vida. Álvaro Pombo sigue haciendo suya la segunda parte del poema rilkeano. Permítanme repetírselo. Las grandes palabras de los tiempos en que el acontecer era un visible no son para nosotros. ¿Quién habla de victorias? Sobreponerse, salir airosamente es todo. ¿Quién habla de victorias? Sobreponerse es todo. Estar un poco por encima de todo. Estar un poco por encima es todo. Y esa intención es radicalmente distinta, en mi opinión, acabamos de oírle a leer su discurso, de la propuesta Foucaultiana de destruir la voluntad de verdad. Dice Pombo, toda mi caminata, desde mi juventud hasta este instante, ha sido determinada por una firme voluntad de verdad, tan fuerte que llega a asimilar la propia verosimilitud a la verdad, como le acabamos de oír, un verdadeo de la verdad, como un momento de la verificación de la verdad. Su elección de vida ha sido, pues, clara y firme. En segundo lugar, unida a esa apuesta por la búsqueda de la verdad, Pombo introduce en su elección existencial, y ello vigoriza la fuerza ética de su narrativa, la aceptación trágica la mayor parte de las veces de la realidad, de una condición humana en donde prevalece la avaricia, el fanatismo, la venganza, la envidia, pero que al tiempo es capaz de generosidad, de fidelidad, de amor. Introduce la aceptación no resignada, pero tampoco de resentimiento ni negación, de una realidad en donde frecuentemente hay que elegir tanteando, sin la certeza moral ni menos razonable de que elegimos lo mejor, ni siquiera lo menos malo, pues como él mismo ha recordado, cito textualmente, lo trágico no es decidir entre el bien y el mal, sino entre dos bienes.
El eco del conflicto de obligaciones entre códigos de conducta interiorizados pero contrapuestos, que teorizó magistralmente, a mi parecer, el gran pensador Isaiah Berlin, se encuentra también en el núcleo de la filosofía y de la poética pombianas. Se ha hablado, respecto de su obra narrativa, del análisis psicológico de exquisita finura en sus personajes, de la melancólica ironía que rezuman algunas de sus heroínas, del humor negro y fantástico de muchas de sus creaciones, del juego de identificación y distanciamiento en su novelística. Creo que solo puede entenderse cabalmente todo ello si tenemos en cuenta lo que esta tarde nos acaba de leer, su reivindicación del mejor momento sartriano o heideggeriano al identificar el goce del ser con el amor a lo verdadero, el amar el en sí por el en sí, al tiempo que se rechaza que el en sí se identifique con el para sí, para que no pierda su compacta densidad, como dice literalmente, para asumir el mundo como si lo hubiéramos creado, para ser responsables de él como si fuera nuestra creación. Y ello explica, según él mismo nos dice, el vínculo del escritor con los productos que crean sus obras. Nos hace entender su defensa del sacrificio abnegado y de la bondad en varios de sus personajes, tan inusuales, como señaló uno de sus críticos, tanto en la sociedad como en los creadores actuales. No hay en Pombo falsos optimismos ni pesimismos, ningún tipo de fanatismos ni intolerancia ante la plural existencia humana, pero la solidaridad y la bondad serían parte sustancial de las cosas que nos ayudan a vivir. Creo que Pombo suscribiría la afirmación de Agnes Heller en ese precioso libro titulado Una filosofía de la historia en fragmentos, cuando escribe la Heller: sin personas buenas no vale la pena vivir la vida. La autonomía moral puede ser adquirida a través de la elección existencial de uno mismo como buena persona. Nada ha cambiado desde el Génesis y Sócrates. Hasta aquí la cita. Nuestro Pombo socrático no soporta, como tampoco lo soportaba el poeta Joseph Brodsky, trágicamente maltratado en el Gulag soviético de mediados del siglo XX, había nacido en 1940 Brodsky. Nuestro Pombo, decía, como Brodsky, no soporta el hablar mal de la realidad, pues hay que valorar la vida, decía el gran escritor ruso, no solo por sus placeres, sino también por sus penalidades. Estas son singulares e intransferibles, forman parte del juego y lo bueno de ellas es que no constituyen un engaño. Pues la dignidad humana, prosigue la cita, es una noción absoluta y si os hacéis víctimas, aumentáis el vacío de irresponsabilidad que a los demonios y demagogos les encanta llenar. Os quedáis paralizados en el victimismo y una voluntad paralizada no interesa a los ángeles. Hasta aquí Brodsky. En una referencia a su novela El cielo raso, Pombo partía de principios similares al no aceptar supuestos y trágicos desgarros entre la realidad y el deseo y reivindicar, en cambio, la praxis y la felicidad de lo posible. ¿Quién piensa, decía Pombo, en colmar todos sus deseos en esta vida? Es una contraposición falsa. Debemos aprovechar lo que hay. No me gusta que se hable mal de la realidad. La clave está en la realización y no en la perfección. Hasta aquí Pombo. Amar, pues, las cosas en sí. Aceptar el mundo, pero al tiempo distanciarse y ser responsable como si fuera creación nuestra y, por tanto, modificable o mejorable. Elección existencial con lo verdadero y comprometida con uno mismo y con los semejantes. Sobre estas premisas, Pombo nos ha conducido finalmente en su discurso a lo que llama su último círculo autobiográfico en su relación con la verdad. Círculo que está compuesto en realidad por 3 círculos concéntricos o quizás mejor, en mi opinión, por una espiral.
En el punto de arranque, siempre la poesía. En la apertura de la primera curva, la ficción pura, el momento narrativo. En los siguientes e imparables giros, las narraciones históricas. Empezando por estas últimas, a estas ha dedicado nuestro nuevo académico importantes reflexiones, pues la exploración del territorio histórico está íntimamente vinculada a su preocupación fundamental por las relaciones entre verosimilitud y verdad, como hemos visto. Ya hice alusión a ello y comparto con Pombo el rechazo a la denominación novela histórica. Es un concepto absurdo, ha manifestado, o es historia o es novela. Lo de histórica es un adjetivo muy cómodo, pero inadecuado, prosigue Pombo, porque cuando la ficción se mezcla con la historia, lo convierte todo en ficción. Y aún resulta más tajante en el interesante epílogo de su última novela, Una ventana al norte. En efecto, como dice en ese epílogo, os hace historia con la fidelidad y la referencia a las fuentes comprobables por los demás y con el utillaje historiográfico correspondiente, lo que, como ya expuse detalladamente, no está reñido con el factor de narración que tiene la historia. Os hace historia o es ficción y su verdad pertenece a otra dimensión, tan importante o más que la historia, pero diferente. Ambas perspectivas son complementarias para la comprensión de la realidad, pero no pueden ser confundidas. El adjetivo de histórica para la novela, de acuerdo con Pombo, sobra. Las novelas son buena o mala literatura, según el talento del creador, con independencia de que se refieran o reproduzcan ámbitos o personajes históricos de los que no podamos prescindir. De la necesaria delimitación de territorios me ocupé ampliamente, como digo, mi propio discurso, al tiempo que defendí el carácter imprescindible de ambos y muy especialmente de la narrativa. Y no puedo por menos de volver a repetir el párrafo cervantino que aborrece de la moneda falsa que se introduce bajo la cobertura de la historia. La historia, instruye Don Quijote, es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios, en cuanto a verdad. Pero no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. No es el caso de nuestro autor. Y en esta compleja relación entre historia, filosofía, narrativa e incluso poesía, conviene recordar a uno de los rigurosos fundadores de la historia científica, a Marc Bloch, un gigante intelectual y un valiente ciudadano comprometido en la resistencia antinazi y torturado y asesinado por aquellos bárbaros. Bloch, al tiempo que pone los cimientos para la famosa Escuela de los Anales y escribe libros sobre el feudalismo que siguen siendo rigurosamente canónicos, insiste en que los historiadores no son sino pacientes roturadores en búsqueda de la verdad, que deben estar provistos de humildad y de la limpieza de inteligencia necesaria para saber interrogar a los textos, al tiempo que tienen que tener la suficiente amplitud de conocimientos y de horizontes para ser capaces de establecer síntesis comprensibles, pues no basta la relación de hechos, sino las relaciones entre los hechos. Inmerso en la atmósfera mental de la nueva física atómica, de las teorías de Einstein, Heisenberg, Bohr o Planck, Marc Bloch fue consciente de que todas las ciencias, desde la física y la astronomía hasta la historia o la psicología, detrás de todo hecho histórico, pensaba, siempre hay un hecho psicológico, porque en definitiva la historia la hacen las personas concretas, los individuos, y no las abstracciones colectivas. Pensaba que todas estas ciencias no eran en definitiva sino ciencias en construcción continua, lo cual no invalidaba el grado de verdad que en su territorio, y mientras no aparecen nuevos datos y relaciones, tenían aún provisionalmente las diferentes áreas científicas. Y fue consciente por ello también de que había que aprender a vivir con ese nivel de incertidumbre ante el conocimiento, lo que no significaba para nada el que fuera imposible el conocer o el todo vale de la pereza escéptica actual. Se ha dicho muchas veces de Bloch que su obra es honrada y válida
porque su autor era honrado por encima de todo. Algo así también decimos de Pombo. Y así lo demostró en su propia vida aquel historiador. Él decía de sí mismo que por las mañanas era historiador y por las tardes filósofo, y que la labor del historiador tenía en sí algo de poesía, de obra inacabada, que como un poema debe ser el lector quien termine. Enlazaría también, en mi opinión, con parte de la filosofía existencial sobre el tiempo y la relación entre el pasado, el presente y el futuro, que tanto ha influido asimismo en nuestro nuevo académico. Pues ya el Sartre del ser y la nada había partido de que, siendo el pasado irremediable, no determina nuestras acciones, si bien éstas las tenemos que realizar a partir de aquel. Nuestros actos nos siguen, dice el proverbio. La significación del pasado está, pues, en estrecha dependencia de mi proyecto presente, así como del futuro. No porque varíen mis actos anteriores, sino porque mi presente, afirmaba el filósofo, decide acerca de la significación del pasado y decide su significación por medio de la acción, elige su sentido, pues en último término será ese presente y su futuro quien decidirá si el pasado está vivo o muerto. Me inclino a pensar que en esa supuesta dialéctica entre la nueva ciencia, la fenomenología, Bloch y Sartre, entre otros, podemos encontrar algunas de las claves de la obra y del círculo autobiográfico de Álvaro Pombo. En el punto de origen de todo ese círculo, y con ello quisiera terminar, está la poesía. Brodsky dijo que toda nueva realidad estética hacía más definida la realidad ética del hombre y que la elección estética iba unida a la libertad. No porque el buen gusto de las palabras fuera de por sí garantía de nada, pero sí era al menos una defensa frente a la esclavitud. Un hombre que tiene gusto especialmente literario, escribió, puede ser menos sensible a las cantilenas y rítmicos conjuros de la demagogia política. La poesía era para él acelerador de la conciencia, del pensamiento, de la comprensión del universo. Pues si los caminos para acceder al conocimiento podemos catalogarlos, como saben ustedes bien, en tres básicos históricos, el analítico, el intuitivo y el de los profetas bíblicos o revelación, la poesía, proseguía Brodsky, utiliza esos tres caminos, especialmente el segundo y el tercero. La poesía es el pivote del gusto literario, porque en ella se hace visible enseguida todo tipo de verborrea, se capta rápido la charlatanería, la repetición, el cliché, se desenmascara la mentira más fácilmente que en la prosa. El buen estilo de la prosa, sentencia el poeta ruso, amigo de la gran Akhmatova, es rehén de la precisión, de la rapidez y de la lacónica intensidad de la dicción poética. Ese motor poético es el que posee la fuerza narrativa de Álvaro Pombo. Y Brodsky sigue escribiendo, si algo enseña el arte, en primer lugar al propio artista, es el carácter privado de la condición humana. El arte despierta en el ser humano un sentido de unicidad, de individualidad, de separación, que lo convierte de animal social en un yo independiente. Se pueden compartir muchas cosas, una cama, un trozo de pan, determinadas convicciones, un amante, pero no un poema de Rainer Maria Rilke, por ejemplo. Una obra de arte, especialmente una obra literaria y en concreto un poema, nos invita a una conversación íntima y entabla con cada uno de nosotros una relación directa, sin intermediarios. Fin de la cita. A la musa inspiradora de la poesía, otro poeta ruso la llamaba la poseedora de un semblante inusual, y en adquirir ese semblante inusual parece residir el significado de la existencia humana, pues al margen de lo que sea cada uno, la tarea consiste en llegar a ser dueño de una vida propia, no impuesta o dictada por otros. Esa vida propia, esa vida de verdad,
ese inusual semblante, creo sinceramente que está presente en el nuevo académico que hoy acogemos los académicos de esta casa y a quien, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, me complace darle la mejor de las bienvenidas. Muchas gracias a todos. Puede acercarse a la mesa don Álvaro Pombo. Puede don Álvaro Pombo ocupar su puesto entre sus compañeros. Se levanta la sesión.